Marcelo Ebrard, muchas gracias por esta entrevista. Bienvenido a Yo También Voto. Este es un proyecto colaborativo entre la Asociación Yo También Voto, organizaciones de la sociedad civil, universidades y Animal Político. Y trata sobre compromisos y propuestas para personas con discapacidad en la próxima legislatura. Se divide en 5 ejes temáticos. El primero es accesibilidad universal en el espacio público y la comunicación. Se estima que 1.200.000 personas con discapacidad mayores de 15 años no saben leer ni escribir aun cuando su condición sí se los permite. Es decir, su derecho a la educación está vulnerado. Los centros de atención múltiple ofrecen atención escolarizada integral, pero únicamente para nivel básico. ¿Cómo eliminar las barreras de todo tipo que existen en el modelo educativo actual? Yo creo que hay dos cosas que tenemos que hacer. Una es, muy probablemente, hacer una ley general de accesibilidad. Ya hay precedentes importantes en la Ciudad de México y en otras ciudades, y convertirlo en una legislación aplicable. A veces da la impresión de que todo el mundo te dice vamos a hacer leyes sobre esto y esto. O sea, el hacer la ley no sustituye el resolver el problema, pero es una condición necesaria. Tienes que crear los instrumentos en la ley para darle seguimiento, cómo se va a evaluar la aplicación de la ley. Y también otro tipo de legislación que tiene que ver con planear su presupuesto. O sea, no podemos seguir haciendo leyes en donde el presupuesto se ve por separado, a ver qué. Después, ¿por qué sucede? No tienes recursos suficientes. Bueno, conclusión, Ley General de Accesibilidad y nuevos instrumentos para garantizar presupuesto y observancia de la ley. Justamente hablando de presupuesto, se estima que apenas el 1% de los materiales educativos son adaptados, es decir, braille o macrotipo. En este caso yo sé que desde el Senado, que es su próxima posición, no se decide el presupuesto, pero ¿qué hacer? O sea, ¿se llevaría un pronunciamiento para que la Cámara de Diputados destine un presupuesto específico para la producción de estos materiales? ¿Un punto de acuerdo? Pues yo creo que probablemente tendríamos que hacer una vinculación permanente entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Habrá que ver la mejor fórmula para darle seguimiento al tema de discapacidades. Okay. Es decir, toda la política que se diseñe deberíamos de trabajar en conjunto, porque pues sí, efectivamente nosotros no incidimos en el presupuesto en el mismo grado que los diputados, es su facultad, pero sí podemos compartir cuáles son las políticas a seguir. Ahora, de acuerdo con el INEGI, si se sigue el mismo ritmo de accesibilidad que se lleva hasta el día de hoy, tardaremos 230 años en lograr una totalidad. ¿Qué se debe de hacer para fomentar que los municipios, que las alcaldías y que en general los gobiernos estatales y el federal fomenten la accesibilidad en el espacio público urbano? Pues yo creo que el tema es cómo lo evalúas. Es decir, la pregunta es quién verifica que se hagan las cosas, porque casi todas las instancias de gobierno tienen compromisos ya establecidos. Quizá en algunos casos te falte, pero más bien es, dado que hay tantos temas, por ejemplo, ponte a pensar, ahorita la competencia va a ser con el tema de agua, o con el tema de movilidad, o con el tema de seguridad. Sí. Como hay tantos temas que ocupan la atención pública cotidianamente, ¿cómo haces que este tema en particular tenga un peso mayor en las decisiones? Entonces, creo que esa va a ser la pregunta clave. Tenemos que diseñar cómo se va a hacer eso, cómo vamos a hacer esa evaluación. Puedes ir desde un observatorio ciudadano con ciertos compromisos por año, tipo lo que hicimos en la ciudad hace muchos años con el programa de Derechos Humanos, presupuesto de Derechos Humanos y seguimiento independiente de su cumplimiento. Okay. Y por último, sobre este eje del acceso a la información de las personas con discapacidad. Apenas el 1% de las páginas de internet que se crean en el país son accesibles. ¿Usted impulsaría alguna ley que los obligue? Porque si bien el Instituto de Telecomunicaciones ya lo establece, lo cierto es que no solamente no se cumple este marco normativo, sino que además lo deja a consideración casi de los particulares que tienen concesiones. Sí, es como muy opcional. Yo me imagino, pensaría o propondría que todo lo que tenga que ver con la esfera pública sí debiera ser obligatorio. Y hay que ponernos de acuerdo cómo se va a hacer cumplir. Esa sería mi política, o lo que yo propondría. Ahora, sobre un órgano consultivo y la observancia pública, el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, el CONADIS, no tiene una persona titular desde el 2018. Tampoco hay actualmente una asamblea consultiva que represente a la sociedad civil. ¿Qué hacer con el CONADIS? Es decir, la facultad del nombramiento de la titularidad la tiene exclusivamente la presidencia. Usted, como próximo senador, se compromete a subir un punto de acuerdo para que la presidencia de la República ya
nombre a una Pues cabeza de yo creo este que allí instituto? la pregunta es más de fondo, porque es ¿qué modelo vas a tener? Ujú. O sea, Conadis fue una respuesta en su momento. La pregunta hoy es, para esta nueva etapa que vamos a vivir, sobre todo con metas más ambiciosas, como las que acabamos de decir, ¿qué es lo que necesitas hacer para lograr esos objetivos? Entonces, por ejemplo, yo lo que propondría, refiriéndome, por ejemplo, al caso de la prioridad de género, que nosotros hicimos transversal en el presupuesto el criterio de equidad de género, Ujú. ese es otro modelo. Es decir, ¿vas a fortalecer una institución que vea esto o vas a transversalizar en todo el gobierno y en todos los presupuestos y programas el criterio con un seguimiento que sí tiene que ser desde el legislativo y desde el ejecutivo? Entonces, pero sí hay que resolverlo. O sea, tenemos que ver cuál es el modelo que vamos a seguir. Sí, justamente hablando de modelos, actualmente se cuenta con la pensión para las personas con discapacidad, pero pareciera que el modelo actual únicamente se ha dedicado al asistencialismo. En otros estados, por ejemplo, Yo en no Jalisco, diría asistencialismo, lo que tienes ahí es la expresión de una de las mayores desigualdades. Y eso no es asistencialismo. es un piso mínimo. Pues sí, es más bien una política pública en donde dice en el país no puede ser que la población en discapacidad esté en tal desventaja. Y por lo tanto, estructuralmente tienes que fijar un piso. Sí. Universal, por supuesto. En algunos estados se ha contemplado incluso llevar estos órganos consultivos o consejos a la Secretaría de Gobierno local. Aquí, ¿usted vería factible que en lugar de que sea un órgano autónomo que al día de hoy no cuenta con los dientes suficientes para vetar leyes en las que no se hace consulta o etcétera, o generar políticas públicas transversales, llevarlo a una secretaría? Pues si lo vas a hacer transversal, bueno, por ejemplo, nosotros en el caso de derechos humanos en la ciudad lo que hicimos fue crear dos cosas: una oficina dependiente del jefe de gobierno, de la Secretaría de Gobierno, y al mismo tiempo un observatorio ciudadano. Entonces, esa confluencia entre ambos nos permite. También estaba la Comisión de Derechos Humanos participando. Y un montón de instituciones, eran Sí, me como imagino que Copred. 400 instituciones que invitamos a participar. Entonces son las dos, ¿no? Necesitas las dos cosas, pero como se hizo un diagnóstico común, y luego se hizo un programa, y luego se hizo un presupuesto, entonces todos hablábamos el mismo lenguaje. O sea, no podías llegar un día con un diagnóstico distinto porque ya lo habíamos discutido, nos tomó un año. Entonces, me parece que esa metodología habría que seguirla. Okay. Porque dio resultado, ¿no? Ahora, sobre justicia y salud, acceso a la justicia y salud. Le Sí. leo un pequeño ejemplo. Sí. Arturo Medina Vela es una persona con discapacidad psicosocial e intelectual que fue acusada, procesada y sentenciada por el robo de un automóvil aun cuando no sabía manejar. Pasó 4 años en prisión hasta que el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas dictaminó que el Estado mexicano no cumplió con sus obligaciones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 10 años después de la injusta detención recibió una disculpa del Gobierno de México, pero casos como este se repiten todos los días. Hoy muchas personas con discapacidad están privadas de la libertad debido a la discriminación y barreras que existen en el acceso a la justicia. Como persona legisladora, ¿qué herramientas y acciones planea incorporar para hacer efectivo el acceso a la justicia de las personas con discapacidad? Pues yo creo que hay una reforma a todo el Poder Judicial. Ahí tenemos uno de los déficits más importantes con las personas con discapacidad, pero en general yo diría con toda la sociedad. Y bueno, hay una gran polémica sobre ello y qué características puede tener, cuáles pueden ser sus alcances, pero a mí me parece que una dimensión importante que nos debemos comprometer a introducir es la que estás tú planteando, que es, bueno, ¿qué sucede con las personas con discapacidad? Le hemos puesto poca atención a ese tema. ¿A quién hay que tomar en cuenta en primer lugar? Pues a quienes son personas que tienen diferentes discapacidades. Hay que tomarlas en cuenta, hay que consultarles y yo diría incorporar muchas de las propuestas que he visto. Hay muchas que he visto muy diversas que son factibles. Sí. Es el momento de hacerlo. Se estaría hablando a lo mejor de la incorporación de intérpretes en lengua de señas por en cada ejemplo, uno de las que no fiscalías. existe en las fiscalías, bueno, en los juzgados. Los juzgados también. Juzgados está peor y más ahora que es oral. Imagínate las desventajas que implica, todavía adicionales. Entonces, en las defensorías de oficio tenemos muy pocas personas que puedan representar a personas con discapacidad. Eso es un hecho. Entonces, parte tiene que ver con cambios o la reforma que pensemos sobre todo el proceso de impartición de justicia, y otra parte tiene que ver con los recursos que destinemos a ese fin. O sea, habría que prever eso en la ley, porque si no prevemos los recursos vamos a la misma. Sí. Tienes la legislación, sí, pero no hay recursos.
Es decir, aquí lo más importante es que haya un estudio de impacto presupuestal antes. Como yo lo como veo, parte del es proceso. el estudio como parte del proceso legislativo, pero la vinculación, ya dijimos que va a ser transversal, entonces la obligatoriedad de presentar el presupuesto, el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, con el criterio transversal respecto a discapacidades. Y ahora la misma pregunta, ¿qué hacer para que se logre la accesibilidad en el tema de salud? Es lo mismo. En el tema de salud yo diría que es todavía más profundo. Ahora, tienes una buena oportunidad, dice la doctora Sheinbaum, vamos a hacer un sistema universal de salud. Entonces, esta será una dimensión central, porque tenemos un déficit ahí muy grande. Más que darte una cifra, estoy consciente que Sí. es un esfuerzo gigante el que hay que hacer. Ahora, para la creación de leyes, justamente la consulta a personas con discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad estipula en su artículo 4 la obligación de consultar a las personas con discapacidad y las organizaciones que trabajen con y para cuando las autoridades pretendan emitir una norma general, adaptar una acción o medidas susceptibles de afectar sus derechos o intereses, es decir, la emisión de una ley, una norma o un reglamento. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia ha determinado 60 acciones de inconstitucionalidad justamente por la falta de esta consulta. El marco normativo, el marco jurídico lo estipula, pero aún así los legisladores no lo están cumpliendo y eso deriva en esfuerzos, en tiempo y en presupuesto tirados por leyes que se echan para atrás. Pues ¿Qué se debe de hacer eso para sí lo garantizar? podemos garantizar desde el Poder Legislativo, eso lo tenemos que establecer en las propias regulaciones del proceso legislativo, es decir, los procesos de consulta obligatorios los tenemos que organizar y ahí también, eso ya está establecido en la ley. Nosotros tenemos que empezar por cumplir la ley en el proceso legislativo. Claro. ¿Y usted se comprometería a, de las comisiones de las que sea parte, señalar inmediatamente cuando una iniciativa de ley, proyecto, no Yo se sí haya me contemplado la comprometería y consulta? creo que lo puedo hacer y además sería mi convicción. Es decir, ¿por qué vamos a tener una norma que además es sensata de consultar y por qué no consultamos? Vaya, no hay una razón. Hay que hacerlo. Perfecto. Y ya, bueno, penúltimo tema, Ley General de Inclusión. El Consejo, perdón, ya fue lo del CONADIS, lo siento. Sí. Ya, por último, el sistema de cuidados. En México hay 5.6 millones de personas con discapacidad que necesitan altos requerimientos de apoyos y cuidados para sobrevivir y realizar actividades de la vida cotidiana como vestirse, transportarse, comer o interactuar con la sociedad. De estas, apenas un 3% acude a un centro de cuidados. 90% de las personas cuidadoras mayores de 15 años son mujeres. ¿Qué hacer para aplicar la perspectiva de género y quitar esta carga histórica a las mujeres en los hogares, en ocasiones incluso también mujeres con discapacidad? Pues mira, uno de los principales objetivos en estos próximos años es organizar el Sistema Nacional de Cuidados. Ya hay varias iniciativas, nosotros participamos en varias, sobre todo la principal que ya está aprobada en el Senado de la República. Se estima que esto puede llegar a tener un costo alto si se quiere ver desde el punto de vista presupuestal, es decir, un poquito más de 2 puntos del producto. Bastante. Sí. Para quienes nos están escuchando, significa, hoy en día tú mencionaste algunas cifras, un número muy importante de mujeres, quizá el 90% de los cuidados está a cargo de ellas y no tienen ningún apoyo, ningún reconocimiento. Entonces tenemos que hacer ese esfuerzo por parte de la administración pública del Estado. Entonces, dentro de eso, una de las principales dimensiones es el cuidado, quién está a cargo de personas con discapacidad. Es una parte sustantiva. Entonces va a ser una muy buena oportunidad para incluir este criterio y crear las instituciones que van a manejar eso. Quizá yo me atrevería a decir que la propuesta del Sistema Nacional de Cuidados que hizo Claudia va a ser uno de los cambios estructurales más importantes en la sociedad mexicana. A ese grado lo veo. Y justamente también ya se hablaba de las personas en muchas ocasiones tienen que salir de la vida económica para dedicarse al cuidado de las personas con discapacidad. En la mayoría de los casos. ¿Estaría pensándose entonces en también un apoyo económico o prestaciones sociales, prestaciones como a las trabajadoras del hogar? Tendrías que hacerlo, sin duda. Tendría que tener el mismo trabajo, es decir, reconocerlo como un trabajo como tal. Ese sería el objetivo. Claro, está por definirse cómo operaría, en fin, pero el criterio básico es ese. Y ahora, igual comentó que se requiere mucho presupuesto, que se estima que sería un presupuesto importante. Sí, es una inversión socialmente significativa. Sí. Entonces, no es infraestructura, no son otro tipo de cosas que también son importantes, pero esto sí tiene un impacto en la justicia, en la igualdad que estamos buscando. Justicia e igualdad. Pero esto me lleva a la pregunta obligada,
¿de dónde serían los recursos? Porque se ha dicho muchas veces que al menos el proyecto de la Cuarta Transformación no contempla una reforma fiscal. La doctora Sheinbaum hizo el otro día una exposición que me pareció interesante sobre todos los márgenes que tienes de captación o recaudación mayor de recursos. Parte porque puedas ahorrar o dejar de hacer gastos que estás haciendo, y otra parte porque hay que seguir adelante con todo lo que es la reforma de aduanas. Tú me dirás, bueno, ¿y aduanas por qué están esperando que haya tanto ingreso, no? Pues porque en aduanas, ¿qué porcentaje del flujo que pasa por aduanas revisas? Pues menos del 10%. Entonces quiere decir que no puedes verificar que el 90% de los pedimentos coincidan con lo que se está, Con lo declarado. con lo que está funcionando, lo que pasa con lo que está declarado. Entonces ahí se supone, se han hecho esfuerzos ya muy grandes con éxito, pero se supone que puede haber una recaudación mayor. Es un ejemplo, no quiero decir que solo con ese. Pero entonces hay un margen ahí que hay que hacer antes de llegar a la famosa reforma fiscal que ya dijo la doctora que no lo tiene previsto para el año que entra. O por lo menos no de entrada. Exacto. Y pues, bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el esfuerzo que están haciendo.